y es una de nuestras historias de horror del libre mercado. Bueno, pues morir en Estados Unidos. Ustedes saben que el costo de la vida siempre es alto, uno siempre vivir se le hace caro, ¿no? Sobre todo si tiene buenos gustos, pero no heredó. Entonces a mí me dieron los buenos gustos en mi educación, pues no me dieron el herramientaje para satisfacérmelo. Entonces, pero morir es carísimo. Y lo más increíble es que el país donde es más caro morirse y más problemático es Estados Unidos. Estoy buscando algunos datos. Morirse es gratis, pero luego el qué hacer con los restos, con la cáscara, es el problema. Mira, en España el precio medio de los servicios funerarios asciende a 3.739 euros de media si es entierro o 3.617 si se elige la incineración. Aquí en España hay un sistema que a mí me parece fantástico, que es el seguro de muerte. Yo tengo uno. Cierto, todos los meses pagas una cantidad. Cuando te mueres está todo pagado. Tu familia no tiene que pagar ni la funeraria, ni la caja, ni la incineración, ni la misa, que en mi caso no la va a pagar nadie porque no la va a ver, ni los cafés para las personas que vienen ahí a llorar y a fingir que te querían muchísimo cuando en realidad no te soportaban, y cosas así. Si no tienes dinero, puedes pedir que el ayuntamiento se haga cargo, y el ayuntamiento tiene mecanismos para hacerse cargo de personas que no tienen la posibilidad de pagarse los servicios funerarios y que no tienen un seguro de muerte. Yo, toda la gente que conozco aquí en España tiene su seguro de muerte. En México la cremación oscila entre los 6.700, lo puse en pesos, lo pongo también en euros, 6.700 pesos, 306 euros. Baratísimo. Hombre, comparado con lo otro, dice. Hasta 12,000 pesos, que son 550 euros. La inhumación, o sea, el entierro, entre 4,000 pesos, 183 euros, hasta 10,000 pesos, que son 460 euros. Y el lote en un planteón, porque si te quieres enterrar, pues necesitas comprar el lote, va desde los 25,000 pesos, que son 1,145 euros, hasta los 100,000 pesos, que son 4,600 euros. Y el acta de defunción que te tiene que expedir el gobierno de la localidad donde entregaste el equipo cuesta 75 pesos, o sea, 3 euros con 44 céntimos. Y si no tienes dinero, las autoridades tienen formas de hacerse cargo en condiciones sumamente humildes, por supuesto, de tu entierro y de tu funeral, tu encajonamiento y tu entierro. Bueno, en Estados Unidos las cosas van bastante más allá. Decíamos que en España, que es más caro, 3.739 euros si es enterramiento, y te ahorras 122 euros si eliges la incineración. Pero Estados Unidos morirse cuesta de media $7,028. Pero eso es así, caja de cartón, bueno, un ataúd de madera normalito, nada muy excesivo, no te van a momificar como a Ramsés II. En todo caso, ahí te ponen un poco de maquillaje para que, sobre todo si a los estadounidenses les encanta la tapa del ataúd abierto, no sé por qué. Es para que te veas bien, luego parecen, luego parecen de verdad, tienen unos maquillajes así de mi pequeño pony que dices tú, pero qué barbaridad, le hacen eso a una persona a la que yo quiero, y aquí hay muertos, y no solo ese, van los de la funeraria. Y no te van a embalsamar con los líquidos estos que usan, que son complicadísimos y tal. Porque conforme quieras ese tipo de servicios, el precio sube y sube y sube, y el promedio estadounidense, con los gastos posmuerte de todo tipo que se producen, crean una carga
financiera durísima sobre la gente. La media del país es de 20,000. Para que sean 20,000 es que hay entierros de 100,000 y de 120,000. Porque luego de pronto te digo, un ataúd de acero inoxidable. A ver, lo vas a meter al... No, sellado para que no entren las alimañas. Y lo van a comer, estos van a entrar a la larga. Y cosas así. La industria de la muerte es de lo más peculiar en Estados Unidos por todo eso. El embalsamamiento es como para que dures de aquí a que el sol se vuelva una enana, una gigante roja. ¿Para qué? Si a veces te embalsaban para incinerarte o te embalsaban para enterrarte, cuando te embalsaban para incinerarte, con la calidad de esos líquidos, a veces el fuego tiene su ayuda en los combustibles de los líquidos que se utilizan. Es toda una industria, pero ¿qué pasa si en Estados Unidos no tienes dinero para pagarte un lujoso funeral con un pastor y con canciones y coros y plañideras? Yo creo que ya no, debe haber todavía, pero en Estados Unidos seguro hay plañideras. Las plañideras eran señoras que te cobraban por ir a llorar como si te quisieran mucho. Se iban en los funerales y lloraban todo el rato, no pasaban a cobrar. Ese era su trabajo. Hay trabajos raros. Luego también cuando uno es joven debería congratularse de no tener que desempeñar determinados puestos de trabajo. Si la persona que muere es veterano, la administración de los veteranos, al menos hasta hoy, mientras no la desfinancie totalmente Donald Trump, puede pagar una cantidad ya prevista a la familia de los miembros que son elegibles por ser veteranos de guerra de los Estados Unidos. Esto incluye el enterramiento o la cremación, los gastos de funeral. El funeral es el servicio religioso que suele hacerse y que puede ser más complejo para los miembros que están de servicio activo en el ejército, con varias opciones. Pero si usted no es militar en Estados Unidos, en algunos casos, por caridad, las funerarias le dan la cremación en una caja de cartón, ahí sí es en una caja de cartón, y le dan una urna ahí con las semillas, con las cenizas, una urna baratita, sin muchas cosas bonitas de oro y esto. Y se la dan para que se la lleve usted a su casa. Y luego haga como a Keith Richards, que una vez se le cayeron las cenizas de su padre, las esnifó. Y él dice que es cierto, yo no soy nadie para discutirle a Keith Richards, nada. Algunas casas funerarias, cuando te van a enterrar, pues ofrecen ataúdes de contrachapado, de triplay, como dirían en México. Y pues te encierran en un cementerio del condado, que es donde vas a estar ahí 7 años, luego te sacan y los huesos van a la fosa común. Pero luego está lo más terrible, que ahí sí los voy a remitir a otro video. Si no tienes dinero, una de las cosas que puedes hacer es donar tu cuerpo a la ciencia. Pero cuando donas tu cuerpo a la ciencia, no va a la ciencia. O sea, no llega a la ciencia y dice, hey, señor Peterson, que me dejó su cuerpo, ay, vengo por él, se lo lleva y lo mete a un laboratorio y lo estudia. No. Se le entrega a una empresa comercializadora de partes humanas. Este video que se llama ¿Qué precio tiene tu cuerpo? Se los recomiendo muchísimo porque cuenta exactamente cómo se despieza a un ser humano para vender tendones, piel, huesos, riñones, venas, arterias, orejas. Es aquello como un matadero absolutamente. Una industria enormemente sórdida, donde hay además historias de horror del libre mercado para tirar hacia arriba, y donde la absoluta falta de respeto del recién muerto. Si estamos hablando del otro día de respeto a gente que murió hace 1500 años, que dices tú, hombre, sí, tienes que tratar con respeto, pero tampoco llegar a exageraciones. Bueno, la absoluta falta de respeto de alguien que ha muerto hace poco tiempo y cuya familia cree que está colaborando para que los jóvenes estudiantes de medicina de Oxford o de X universidad, Oxford, de Estados Unidos, de tal universidad así muy importante, Harvard, puedan
desarrollar grandes cosas en la medicina y salir adelante y salvar vidas, mientras te tienen ahí utilizándote como estos talleres donde los autos robados de alta gama los meten y los deshacen para venderlos en piezas, porque vender un Lamborghini robado pues, no es tan fácil. Y ahora si vendes las piezas, ya te las compran más fácil. Y lo mismo se hace con los cuerpos. Y este tipo de comercialización descarada de las personas que muchas veces donan su cuerpo porque la familia no tiene forma de hacer frente a los gastos posteriores a la muerte del tío Pánfilo, solo se da, qué raro, en Estados Unidos. Make America Great Again. Dice Jaime Tripiedi, el ortopedista que me operó la rodilla me contó que para prácticas solicitan en una compañía de Estados Unidos una rodilla, un codo o lo que se necesite para practicar, practican y después la regresan. A ver, yo trabajé disección, los cadáveres que se usaban en la universidad y tenían años y años y años. O sea, de gente que tenía, bueno, no era gente porque eran cadáveres, ya no eran personas, pero sí tenían 20, 30 años y numerosas generaciones de médicos habían pasado por ellos. Yo estaba allí solo porque quería conocer el sistema nervioso de cerca y no en moldes que llevaba el médico que nos daba neuroanatomía en la carrera de psicología. Y yo le dije que yo me metía a disecar, me preguntó si lo podía aguantar, dije que sí, y estuve disecando cuarto ventrículo en un cadáver de la universidad.